Un jeque rico, cansado de dormir solo en el silencio del desierto, escribe una carta pidiendo una esposa, y todas huyen, excepto la única mujer capaz de ver al hombre detrás de la riqueza. Esta es la historia del encuentro que cambió un destino entero. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuando. El calor de marzo castigaba sin piedad las tierras áridas del interior de Andalucía, donde el viento arrastraba más polvo que esperanza. Rafael Mendoza se despertó una vez más con el sonido del silencio que durante años se había convertido en su única compañía. A los 42 años, el hombre que había heredado una de las mayores propiedades rurales de la región vivía como un ermitaño en su propia tierra. La hacienda Santa Elena se extendía por miles de hectáreas, pero la soledad dentro de la casa grande parecía mayor que toda aquella inmensidad. No se veía como un hacendado rico, mucho menos como el hombre influyente que todos en la ciudad respetaban y temían. Para Rafael, la fortuna heredada del abuelo era solo el peso de una responsabilidad que nadie más cargaba. Prefería vivir en la casa sencilla que había construido con sus propias manos en la parte trasera de la propiedad, lejos de la casona colonial donde resonaban memorias de una familia que ya no existía. Allí, rodeado de matorral semiárido, estanques secos y el canto melancólico del ave solitaria, pasaba los días cuidando el ganado, reparando cercas y tratando de mantener viva una tierra que el tiempo insistía en castigar. Después de años conviviendo solo con vaqueros que venían por la mañana y partían al atardecer, Rafael tomó una decisión que, para muchos, parecería insensata. Una noche de insomnio, cuando ni siquiera el aguardiente logró aplacar la angustia, abrió su portátil empolvado y accedió a un sitio de citas para personas del campo. No prometió lujo, ni ostentación, ni facilidades urbanas. En su perfil, ofreció solo honestidad. Trabajo arduo, vida sencilla, protección, lealtad y la esperanza de compartir los días con alguien que no tuviera miedo de la vastedad o de las noches de viento aullante. Las primeras respuestas fueron un desastre. La primera candidata, una profesora de Sevilla, huyó al ver la rusticidad del lugar. Duró solo unas horas cuando descubrió que la casa no tenía aire acondicionado, solo ventiladores de techo, y que el baño estaba en el patio. La segunda, una comerciante de Córdoba, lloró la primera noche al escuchar el aullido de los perros salvajes y de los gatos monteses que rondaban la propiedad. Imploró volver a la ciudad aún de madrugada. La tercera ni siquiera llegó a pasar la noche. Al saber que no había señal de internet ni entrega de comida a domicilio, pidió un taxi y partió antes de la cena. Ninguna de ellas vio al hombre detrás de la simplicidad, solo el aislamiento, la dureza de la vida rural y los peligros del campo. El propio sitio web incluso lo reprendió de manera educada, sugiriéndole que fuera más claro sobre las condiciones del lugar. Fue como si le dijeran que había engañado a esas mujeres, cuando todo lo que había hecho era ser sincero sobre su realidad. Herido en su dignidad, Rafael comenzó a aceptar que tal vez estaba destinado a vivir sin compañía, hasta que recibió, casi como un último suspiro de esperanza, un mensaje de una mujer que se presentaba solo como Marina, descrita en el perfil como alguien que buscaba tranquilidad, anonimato y un hombre de carácter. Ella había leído su descripción completa y respondió con una simplicidad que lo conmovió. «No tengo miedo al trabajo duro ni a la soledad. Tengo miedo de los hombres mentirosos y de las ciudades peligrosas. Si usted es quien dice ser, me gustaría conocerlo». Rafael aceptó sin grandes expectativas, quizás solo por el instinto de que esa sería la última oportunidad antes de rendirse por completo. Quedaron en encontrarse en la estación de autobuses de Jaén, la ciudad más cercana, un sábado por la mañana. Él condujo durante 2 horas por la carretera de tierra, preguntándose si no estaba cometiendo otro error. Cuando la vio bajar del autobús que venía de la capital, Rafael percibió algo que jamás había visto antes. Marina no usaba tacones ni vestido delicado,
Vestía pantalones vaqueros desgastados, una camisa de cuadros atada a la cintura y botas de cuero gastadas por el uso. El cabello castaño estaba recogido en una simple cola de caballo, y ella solo llevaba una maleta de viaje antigua y un bolso de lona. Pero eran sus ojos lo que llamaban la atención. Castaños profundos que parecían atravesar no solo los alrededores, sino también su alma. Observaba todo con la precisión de quien conoce el mundo. Evaluaba el movimiento de las personas, identificaba los tipos de vehículos, medía las distancias por el color del asfalto. «¿Rafael?», preguntó ella, acercándose con pasos firmes. La voz era serena, pero había una fuerza contenida allí. «Marina». Él le tendió la mano, sorprendido por la firmeza de su apretón. «¿El viaje fue tranquilo? 11 horas de autobús. Ya he vivido cosas peores». La respuesta llegó sin drama, solo como constatación de un hecho. Durante el trayecto de vuelta a la hacienda, ella no demostró sorpresa con la carretera de tierra ni con el paisaje árido. Hacía preguntas directas sobre la propiedad. ¿Cuántas cabezas de ganado? ¿De dónde venía el agua? ¿Qué tipo de plantación resistía la sequía? ¿Si había problemas con invasores o animales salvajes? Rafael respondió con la misma honestidad que había guiado su mensaje en el sitio web. «¿Tiene agua corriente?», preguntó ella cuando avistaron la casa. «Sí, pozo artesiano. A veces se va la luz, entonces uso el motor diésel». «¿Internet?». «Solo por radio. Es lenta, pero funciona». «¿Vecinos cercanos?». «La propiedad más cercana está a 15 kilómetros, la ciudad a 50». Marina asintió, como quien hacía cálculos mentales. «¿Y qué espera usted de una mujer aquí?». La pregunta lo tomó desprevenido. Compañía, compañerismo. Alguien que entienda que esta vida no es fácil, pero puede ser buena. ¿Y qué no espera? Quejas sobre lo que no puedo ofrecer. Drama innecesario. Mentiras. Ella sonrió por primera vez desde que se conocieron. Perfecto, porque no tengo paciencia para hombres mimados ni para vidas de fingimiento. Al llegar a la casa, Marina no demostró horror ni decepción. Examinó la construcción de ladrillos y madera como quien observa un campo de batalla y reconoce sus puntos fuertes y débiles. Elogió la solidez de las paredes, la altura del techo que permitía la circulación de aire, la posición estratégica que ofrecía una vista amplia de los alrededores. Dentro de la casa, evaluó la cocina simple pero funcional, el dormitorio espacioso con ventilador, el baño reformado con ducha eléctrica. «¿Usted construyó esto?», preguntó, tocando la pared donde se veía el esmero en el acabado. «Mi padre y yo, antes de que él muriera, tardó 3 años en estar lista. Quedó bien, sólida». Ella abrió la maleta allí mismo, en la sala, y comenzó a sacar ropa sencilla y práctica. «¿Puedo usar este armario?». «Claro, pero ¿no quiere conocer mejor el lugar antes?». Marina detuvo lo que estaba haciendo y lo encaró. «Ya lo conocí, Rafael. Vi a un hombre que trabaja con sus propias manos, que no tiene miedo de vivir lejos del mundo, que fue honesto sobre su vida desde el primer contacto. ¿Qué más necesito saber?». La naturalidad con que ella trataba la situación lo desconcertaba. No había romanticismo forzado ni expectativas irreales. Era como si hubiera llegado para asumir un trabajo importante y estuviera evaluando las herramientas disponibles. «¿Usted huyó de algo?», preguntó él, observándola guardar la ropa en el armario con movimientos precisos. «Sí, huí. ¿Y usted?». «También». «Entonces, estamos de acuerdo». Aquella primera tarde, ella ayudó a preparar la cena como si ya conociera la cocina desde hacía años. Sabía cómo manejar la cocina de gas, cómo sazonar la carne seca, cómo hacer migas sin que se quemaran. Conversaron sobre la tierra, el clima, los desafíos de la sequía, los planes para la próxima siembra. Había una atracción silenciosa entre ellos, no solo física, sino hecha de respeto y una extraña sensación de reconocimiento mutuo. «¿Dónde voy a dormir?», preguntó ella cuando anocheció. «En el dormitorio. Yo duermo en la hamaca del porche». «¿Por qué?». «La cama es suya». «Usted es visita». Marina rió. «Rafael, no vine a pasar el fin de semana. Si funciona entre nosotros, me quedaré a vivir aquí. Si no, me iré mañana mismo.
No tiene sentido fingir que somos extraños. Durmieron en la misma cama aquella noche, sin intimidad forzada, solo un acuerdo tácito de confianza. Ella de un lado, él del otro, con distancia respetuosa, pero sin el artificial pudor que él esperaba. El sonido de los grillos y del viento en los árboles meció el sueño de ambos, pero la noche no terminó tranquila. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido extraño en el patio despertó a Rafael. Era un arañazo persistente en la puerta trasera, acompañado de gruñidos bajos. Un ocelote hambriento, ciertamente. Cogió la escopeta calibre 12 y se preparó para salir, seguro de que Marina estaría aterrorizada. En cambio, la encontró ya de pie, alerta, sosteniendo un revólver que había sacado de su maleta. «¿Cuántos?», susurró ella. Por el sonido, solo uno. Ocelote. Debe estar hambriento por la sequía. «Yo voy por el lateral. ¿Usted va por delante?». Rafael la encaró, sorprendido. «¿Usted sabe disparar?». «Sé». «¿De verdad?». «De verdad». Juntos defendieron la casa bajo la luz de la luna. Marina se movió por la propiedad con la seguridad de quien ya había enfrentado peligros mayores, posicionándose estratégicamente mientras Rafael abría la puerta principal para evaluar la situación. El felino estaba en la zona trasera, intentando llegar al gallinero. Ella dio un tiro de advertencia al aire, y el animal huyó inmediatamente, sin necesidad de mayor violencia. «¿De dónde sacó este revólver?», preguntó Rafael cuando volvieron adentro. «Está registrado. Tengo licencia de armas. ¿Por qué una mujer como usted necesita un arma?». Marina guardó el revólver en el cajón de la cómoda con la misma naturalidad con la que había guardado la ropa. «Porque el mundo no es un lugar seguro para una mujer desprotegida. Lo aprendí pronto». Se quedaron despiertos hasta el amanecer, conversando en el porche. Ella contó que había nacido en el interior de Extremadura, hija de madre soltera que murió cuando ella tenía 16 años. El padrastro rico que asumió la tutela intentó transformarla en propiedad particular. «Aprendí a defenderme, con armas, con inteligencia, con coraje, hasta el día en que no pude más y me fui». «¿A dónde?». «A Sevilla primero, después a Madrid. Trabajé en oficinas, tiendas, restaurantes, siempre huyendo, siempre mirando hacia atrás, hasta que me cansé de tener miedo». «¿Y por qué aceptó venir aquí?». Marina lo encaró con aquellos ojos profundos. «Porque usted fue el primer hombre que no prometió protegerme del mundo. Solo ofreció un lugar donde nos protegeríamos juntos». A la mañana siguiente, Rafael se despertó esperando encontrar la casa vacía, como había sucedido con las otras. En cambio, encontró café recién hecho, tortillas de tapioca calientes en la plancha y, principalmente, su ropa definitivamente acomodada en el armario. Marina estaba en el patio, examinando el gallinero dañado por el ocelote. «Necesita una malla más resistente aquí», dijo ella cuando lo vio acercarse. «Y una cerca eléctrica simple sería más eficiente que cerrar todo». «¿Se va a quedar?». Ella detuvo lo que estaba haciendo y lo encaró. Otras mujeres vieron pobreza y peligro. «Yo veo a un hombre que sabe proteger lo suyo, que enfrenta la madrugada sin dudar, que no mintió sobre quién es. Esto no es miseria, Rafael, es un comienzo». A partir de aquel día, el yo en la vida de Rafael comenzó a transformarse en nosotros. Trabajaron juntos para reforzar las protecciones de la casa, reorganizar la rutina, establecer divisiones de tareas que funcionaran para ambos. Marina reveló conocimientos prácticos que lo sorprendieron. Sabía reparar equipos eléctricos, cocinar platos económicos y sabrosos, cuidar heridas en animales, hacer cálculos complejos de cabeza. La intimidad creció despacio, en capas, miradas que se demoraban un poco más. Toques casuales que se volvieron intencionales, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Ella contaba historias de su vida nómada por las ciudades. Él hablaba de la soledad de los últimos años y de los planes que había abandonado de ampliar la propiedad. Fue en una noche de lluvia, cuando la energía falló y ellos se quedaron solo con la luz de las velas, que la tensión finalmente se rompió. Marina estaba reparando una radio vieja en la mesa de la cocina cuando Rafael se acercó para sujetar la linterna. El cuerpo de él quedó lo suficientemente cerca
para que ella sintiera el calor de su piel, el olor a jabón mezclado con tierra. «Rafael», susurró ella, sin apartar los ojos de lo que estaba haciendo. «¿Sí? Deja de fingir que no estás pensando en lo mismo que yo». Él rió suavemente. «¿Y en qué estás pensando?» Marina soltó la herramienta y se giró para encararlo. «En que estamos perdiendo el tiempo con tanta educación». No hubo más vacilación. Rafael la besó allí mismo, en la cocina iluminada por velas, con la lluvia tamborileando en el tejado y el viento agitando las cortinas. Fue un beso de hambre contenida, de soledad compartida, de dos personas que finalmente habían encontrado en quién confiar. Hicieron el amor aquella noche con la intensidad de quien había esperado toda la vida por aquel momento. No solo con pasión, sino con la vulnerabilidad de dos almas castigadas por la vida que finalmente se permitían ser felices. Por la mañana, despertaron entrelazados y Rafael percibió que no sentía aquella paz desde hacía más de una década. Marina trazaba círculos distraídos en su pecho mientras el sol entraba por la ventana. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó él. «Ahora vivimos», respondió ella, así de simple. Y por primera vez en años, Rafael creyó que eso era posible. Los meses siguientes trajeron una transformación que Rafael jamás imaginó posible. La hacienda Santa Elena, que durante años había sido solo un lugar de supervivencia, comenzó a adquirir aires de verdadero hogar. Marina no era solo una compañera, era una socia en el sentido más completo de la palabra. Se despertaba antes que él para preparar el café, pero también para verificar las condiciones del ganado y planificar las tareas del día. Cocinaba con maestría platos que rendían y sostenían, pero también sabía manejar herramientas y reparar lo que se rompía. «Nunca vi a una mujer trabajar así», comentó don Benito, el vaquero más antiguo de la propiedad, una mañana en que Marina ayudaba a vacunar el ganado. «Ella no le tiene miedo a nada». Rafael sonrió, observando a la mujer sujetar con firmeza la cabeza de un ternero mientras él aplicaba la medicación. Era verdad. Marina enfrentaba cada desafío de la vida rural como si hubiera nacido allí. No se quejaba del calor abrasador ni del polvo que lo cubría todo. No le importaba la falta de salones de belleza o centros comerciales. Parecía genuinamente satisfecha con aquella simplicidad. «Ella está huyendo de algo», dijo don Benito en una de esas conversaciones. «Una mujer de ciudad no viene al campo por placer». «Todos estamos huyendo de algo», respondió Rafael, pero la observación del vaquero plantó una semilla de inquietud. Era cierto que Marina hablaba poco de su pasado. Había contado sobre la muerte de su madre y el padrastro problemático, pero siempre de forma vaga, como quien toca una herida que aún duele. Rafael respetaba ese silencio, pero a medida que los sentimientos se profundizaban, la curiosidad también crecía. La oportunidad de entender mejor llegó una tarde de tormenta, cuando quedaron encerrados en casa mientras el viento derribaba ramas y la lluvia inundaba los caminos. Marina estaba organizando las pocas pertenencias personales que había traído en la maleta cuando Rafael vio una foto antigua caer al suelo. «¿Quién es?», preguntó él, recogiendo la imagen de una mujer joven y hermosa junto a una niña. Marina dudó antes de responder. «Mi madre. Yo tenía 8 años en esta foto. Era muy bonita. Usted se parece a ella». «Era linda e ingenua», dijo Marina, guardando la foto con un cuidado excesivo. «Murió por culpa de esa ingenuidad». «¿Cómo así?». Marina se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, la mirada perdida en la ventana donde escurría la lluvia. «Mi madre era empleada doméstica en casa de una familia rica en Mérida. El dueño de la casa estaba casado, era respetado, importante en la ciudad. También era un depredador». Rafael se acercó despacio, percibiendo que Marina estaba a punto de compartir algo que guardaba desde hacía mucho tiempo. Él abusó de ella durante meses. Cuando ella quedó embarazada, prometió que dejaría a su esposa y asumiría al hijo. Mentira, claro. Cuando yo nací, él lo negó todo. Mi madre fue despedida, expulsada de la ciudad, vino al campo sin nada. ¿Y su padrastro? Apareció cuando yo tenía 10 años. Hombre viudo, dueño de tierras,
bien visto en la comunidad. Fingió que quería ayudar a mi madre, una mujer criando a una hija sola. Al principio fue bueno. Teníamos una casa decente, comida en la mesa. Yo pude estudiar. Marina hizo una pausa larga, con los puños cerrados, pero él no quería una familia, quería propiedades. Mi madre era la empleada que no costaba salario, y yo, la voz de ella se quebró ligeramente. Yo era el premio que él esperaba recibir cuando fuera mayor. Rafael sintió una rabia sorda subir por su pecho. ¿Él la tocó? Lo intentó, muchas veces. Mi madre siempre lograba interrumpir, siempre encontraba excusas para protegerme, hasta que ella murió. ¿De qué? Oficialmente, ataque al corazón. Ella tenía 38 años, Rafael. Tenía 38 años y estaba muerta de miedo de que él me hiciera lo que planeaba hacer desde que llegué a la pubertad. La lluvia seguía golpeando la ventana, pero el silencio entre ellos era más pesado que cualquier tormenta. El día del entierro, continuó Marina, él dejó bien claro que yo ahora era su responsabilidad, que tenía 16 años, era mayor de edad para algunas cosas, y que él me iba a enseñar a retribuir todo lo que había hecho por nuestra familia. ¿Qué hizo usted? Lo que mi madre me enseñó. Aprendí a disparar con una escopeta vieja que ella escondía en el dormitorio. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Aprendí que un hombre poderoso cree que puede tomar lo que quiere. Marina se levantó y fue hasta la ventana, de espaldas a Rafael. La primera vez que intentó entrar en mi habitación de madrugada, disparé al aire. Él dijo que había sido un accidente, que estaba borracho. La segunda vez apunté al suelo, muy cerca de sus pies. Ahí se detuvo un tiempo. ¿Y después? Después cambió de táctica. Empezó a chantajearme. Dijo que, si no era obediente, contaría a todo el mundo que mi madre era una prostituta, que yo era hija de prostituta, que nadie en la ciudad me respetaría si no tenía su protección. Rafael sintió ganas de golpear algo. Ya duró hasta que cumplí 18 años. El día de mi cumpleaños, él llegó a casa borracho y decidió que no iba a esperar más. Invadió mi habitación de madrugada, me inmovilizó en la cama, dijo que ya tenía edad para cumplir con las obligaciones de una mujer. Marina, yo estaba preparada desde hacía 2 años para ese momento. Rafael tenía un revólver pequeño escondido debajo del colchón. Cuando él rasgó mi camisón e intentó forzarme, le di un tiro en el muslo. El silencio se extendió entre ellos, pesado como el plomo. ¿No murió?, preguntó Rafael. No, pero le quedó una secuela. Cojea hasta hoy. Inventé una historia para la policía. Dije que había oído ruido, pensado que era un ladrón, disparado en la oscuridad. Él estaba demasiado borracho para dar una versión diferente que fuera convincente, y usted se fue de casa. Al día siguiente, cogí el dinero que mi madre había escondido, algo de ropa, documentos y me fui. Nunca más volví. Marina se giró para encarar a Rafael. Por eso pregunto si usted está huyendo de algo, porque yo sí. Estoy huyendo de un hombre que aún tiene poder, aún tiene dinero, aún tiene influencia. Si me encuentra, intentará terminar lo que empezó, solo que ahora será por venganza. Rafael se acercó y la abrazó, sintiendo el cuerpo de ella temblar ligeramente. Él no te encontrará aquí, dijo él. Y si te encuentra, no te llevará. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque ahora no estás sola, y porque yo también tengo algunas cosas que contar. Fue el turno de Rafael de compartir sus fantasmas. Contó sobre el padre autoritario que lo obligó a estudiar administración cuando él quería veterinaria. Sobre la esposa que se casó con él por interés, interesada solo en la herencia de la familia. Sobre los años de matrimonio infeliz, donde ella vivía en la capital gastando el dinero de él, mientras él cuidaba solo la propiedad. ¿Por qué no se divorció?, preguntó Marina. Lo intenté. Ella amenazó con quedarse con la mitad de todo, incluyendo las tierras que son de la familia desde hace 3 generaciones. Dijo que encontraría la manera de acusarme de violencia doméstica, conseguir abogados caros, destruir mi reputación. ¿Y qué pasó? Ella murió en un accidente de coche. Volvía de una fiesta en la capital, conduciendo borracha. Chocó contra un árbol en la carretera. Rafael hizo una pausa.
el peso de la culpa aún presente después de todos aquellos años. Lo peor es que, cuando recibí la noticia, no sentí tristeza, sentí alivio, y eso me destruyó por mucho tiempo. No tuvo hijos con ella. Ella no quería. Decía que un hijo estropeaba el cuerpo, que iba a entorpecer su vida social en la capital. Marina entrelazó sus dedos en los de él. Por eso usted estuvo solo tantos años. Después de que ella murió, intenté relacionarme con algunas mujeres de la región, pero siempre tenía la sensación de que estaban interesadas en la propiedad, en el dinero, en el estatus, nunca en mí, y por eso decidió buscar a alguien de fuera. Quería a alguien que eligiera esta vida conscientemente, que no viniera por obligación o interés. Marina lo besó despacio, un beso lleno de comprensión y aceptación. «Somos un par de refugiados, ¿verdad?», dijo ella, sonriendo tristemente. «Sí, pero ahora somos refugiados juntos». La tormenta pasó durante la noche, pero la intimidad que se creó entre ellos se profundizó aún más. En los días siguientes, trabajaron lado a lado con una complicidad nueva. No era solo atracción física o colaboración práctica, era el reconocimiento mutuo de dos personas que habían sobrevivido a lo peor y encontrado un refugio una en la otra. Marina comenzó a hablar más sobre sus planes para la propiedad. Tenía ideas interesantes sobre diversificar la producción, aprovechar mejor el agua del pozo artesiano, crear una pequeña huerta para consumo propio y venta en la ciudad. Rafael descubrió que ella tenía un talento natural para los números y la administración. «¿Dónde aprendió esto?», preguntó él, impresionado con los cálculos que ella hacía de cabeza. «Necesidad. Cuando vives huyendo, aprendes a administrar cada céntimo. Y trabajé en varios lugares, oficinas, tiendas, restaurantes. Fui observando cómo funcionan las cosas. Fue Marina quien sugirió que legalizaran la unión. Si algún día mi padrastro aparece aquí», dijo ella una mañana, «será más difícil para él llevarme si estoy casada oficialmente». Rafael estuvo de acuerdo inmediatamente. No necesitaba papeles para saber que ella era su compañera, pero entendía la necesidad práctica de la legalización. Se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil de Jaén, con don Benito y su esposa como testigos. Marina usó un vestido azul simple que compró en la ciudad. Rafael vestía pantalón de vestir y camisa blanca. No hubo fiesta ni luna de miel. Volvieron a la hacienda el mismo día y lo celebraron con una cena especial preparada por ella. «Ahora es oficial», dijo Rafael brindando con una cerveza fría. «Ahora es para siempre», corrigió Marina. La felicidad duró casi 6 meses. Tiempo suficiente para que Rafael empezara a creer que habían encontrado la paz. Tiempo suficiente para que Marina relajara la vigilancia constante y comenzara a sentirse verdaderamente segura. Tiempo suficiente para ser notados. La primera señal de problema llegó en forma de un comentario aparentemente inocente de don Benito. «Hay un hombre haciendo preguntas sobre la señora en la ciudad», le dijo a Marina una tarde. «¿Qué tipo de preguntas?». «Preguntando cuánto tiempo lleva la señora viviendo aquí, de dónde viene, si tiene familia». Rafael sintió un escalofrío en el estómago. «¿Qué tipo de hombre?». «Bien vestido, coche caro, no es de la región». Marina palideció, pero mantuvo la voz firme. «¿Preguntó mi nombre?». No dijo un nombre específico, solo la describió a la señora. «Mujer bonita, cabello castaño, que vive en una hacienda con su marido». Aquella noche, Marina apenas pudo dormir. Rafael la encontró en el porche antes del amanecer, observando la carretera con atención. «Es él», dijo ella, sin necesidad de explicar quién era. «¿Estás segura?». «Sí, me encontró». Rafael se sentó a su lado en el columpio de madera. «¿Qué quiere después de tanto tiempo?». «Terminar lo que empezó, y ahora tiene un motivo más, venganza». «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?». Marina reflexionó antes de responder. «Está siendo cuidadoso, reuniendo información antes de actuar. Un hombre como él no le gustan las sorpresas. Yo diría que algunas semanas». «¿Qué vamos a hacer?». Marina lo encaró con determinación. «Lo que siempre hemos hecho, protegernos, juntos». Pero ambos sabían que la tranquilidad había terminado. A partir de aquel día, pasaron a dormir con las armas cerca y mantuvieron una atención redoblada a cualquier movimiento extraño en la propiedad.
La felicidad seguía allí, pero ahora tenía un sabor de urgencia, como si fuera preciso aprovechar cada momento antes de que el pasado viniera a cobrar su deuda. Rafael miró a Marina, esa mujer valiente que había transformado su vida, y tomó una decisión silenciosa. Si su padrastro quería guerra, encontraría a un hombre dispuesto a defender a su familia hasta las últimas consecuencias, porque familia era exactamente lo que ellos habían construido allí, en medio del campo, lejos de todo y de todos, y nadie iba a destruir eso sin luchar. La amenaza se materializó una mañana de septiembre, cuando el calor ya anunciaba la llegada del verano. Rafael estaba reparando la cerca del pastizal cuando vio una camioneta blanca subiendo el camino de tierra en dirección a la casa. Vehículo caro, vidrios oscuros, matrícula de otra provincia. Su corazón se aceleró cuando reconoció las señales que Marina había descrito. ¡Marina!, gritó él, soltando las herramientas y corriendo hacia la casa. Ella apareció en la puerta de la cocina, aún con el delantal atado a la cintura, pero Rafael percibió que ya sujetaba algo a sus espaldas. ¿Es él?, preguntó Rafael. Marina observó el vehículo acercándose con la concentración de un depredador evaluando a otro depredador. No, pero es de alguien que está trabajando para él. La camioneta se detuvo en el patio delantero, levantando una nube de polvo rojo. Dos hombres bajaron, uno alto y delgado, otro bajo y fornido. Ambos vestían ropa demasiado cara para el campo y tenían la postura de quien está acostumbrado a intimidar. ¿Rafael Mendoza?, preguntó el más alto, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Mi nombre es Dr. Armando Silveira. Soy abogado. Vengo a tratar un asunto delicado que involucra a su esposa. Marina salió de detrás de la puerta, manteniendo las manos donde los hombres pudieran verlas, pero Rafael notó la tensión en cada músculo de su cuerpo. ¿Qué tipo de asunto?, preguntó Rafael. El abogado abrió una carpeta de cuero. Mi cliente tiene una acusación grave contra esta mujer. Intento de homicidio. Hay una orden de arresto abierta contra ella. Mentira, dijo Marina, con voz firme. Señora Marina Santos, usted disparó a mi cliente, coronel Antonio Ferrer, causándole lesiones corporales graves e incapacidad permanente. Rafael sintió la sangre helada en sus venas. ¿Quién es ese coronel? Su padrastro, respondió el abogado. Hay un hombre respetable que crió a esta mujer desde niña y fue agredido cobardemente cuando intentaba solo conversar con ella sobre su conducta inadecuada. Marina soltó una risa amarga. ¿Conducta inadecuada? ¿Así es como llaman ahora al intento de violación? El abogado ignoró el comentario. Mi cliente está dispuesto a retirar la acusación bajo algunas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Rafael, aunque ya sabía que no le gustaría la respuesta. La señora regresa con él a Extremadura, pide perdón públicamente por lo que hizo y asume sus responsabilidades como hija adoptiva. No voy a ningún lado, dijo Marina. Entonces tendremos que cumplir con la orden de arresto. Fue cuando Rafael percibió que el segundo hombre se había posicionado estratégicamente para bloquear la salida lateral de la propiedad. No eran solo abogados, eran matones disfrazados. Ustedes no tienen autorización para efectuar un arresto aquí, dijo Rafael. Ni son policías, somos ciudadanos cumpliendo un deber cívico, respondió el abogado. Y tenemos toda la autorización legal. Marina dio un paso al frente. Rafael, entra a casa. No te voy a dejar. Entra. A casa. El tono de ella no admitía discusión. Rafael obedeció, pero se quedó cerca de la ventana, desde donde podía oír y actuar si era necesario. «Escuchen bien, hijos de puta», dijo Marina, y Rafael percibió que ella había sacado el revólver de su escondite. «Ustedes vinieron aquí pensando que iban a llevarse a una mujer indefensa de vuelta al carnicero que los envió. Están muy equivocados». «¿La señora está amenazando a oficiales de la ley?», preguntó el abogado, pero Rafael notó el nerviosismo en su voz. «Estoy advirtiendo a dos criminales que están invadiendo mi propiedad. Tengo derecho a defenderme». «¿Su propiedad?», rió el hombre bajo. «Usted no es más que una prostituta que engañó a un hacendado inocente». Fue su error. Rafael salió de la casa con la escopeta en mano, furioso. «Repite eso»,
dijo él, con voz peligrosamente baja. Rafael, no, pidió Marina. Es lo que ellos quieren, provocarte para que hagas algo que puedan usar contra nosotros después. El abogado percibió que la situación se estaba saliendo de control. Mire, no vinimos aquí a pelear, vinimos a resolver un asunto legal. Legal, una mierda, dijo Marina. Ustedes vinieron aquí a intentar secuestrarme por encargo de un violador fracasado. La diferencia es que ahora ya no soy una niña de 18 años sola en el mundo. ¿Qué va a hacer la señora? ¿Dispararnos a nosotros también? Si no se van de mi propiedad en los próximos 5 minutos, lo descubrirán. Los dos hombres se miraron, claramente no esperando aquella resistencia. Esto no se va a quedar así, amenazó el abogado. Volveremos con refuerzos. Vuelvan con el ejército si quieren, dijo Rafael. Mi mujer no va a ningún lado. Después de que se fueron, Marina se desplomó en el columpio del porche, temblando de rabia contenida. Él no se rendirá, dijo ella. Antonio nunca se rinde. Tiene dinero, influencia política, contactos en la policía. Y nosotros tenemos la verdad. Marina lo encaró con tristeza. Rafael, la verdad no vence al dinero. No en España. No cuando se trata de un hombre poderoso contra una mujer pobre. Ya no eres pobre y ya no estás sola. No lo entiendes. Él inventará cualquier cosa. Sobornará a quien sea necesario. Hará parecer que soy una criminal fugitiva y tú un cómplice. Rafael se sentó a su lado. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Huir de nuevo? No sé, quizás sea mejor, antes de que él destruya tu vida también. Marina, escúchame bien. No viví 42 años esperándote para rendirme ahora. Si él quiere guerra, le daremos guerra. ¿Cómo? Tú no conoces el tipo de hombre que es. Y él no conoce el tipo de hombre que soy yo. Aquella noche, elaboraron un plan de defensa. Primero, Rafael buscó al doctor Enrique, un abogado conocido en la región, y le contó toda la historia. El profesional fue sincero. Sería una batalla difícil, pero había precedentes legales que podrían ayudar, especialmente considerando que Marina era menor de edad cuando los abusos ocurrieron. El problema, dijo el doctor Enrique, es que él tiene recursos para prolongar esto indefinidamente, y mientras tanto, ella queda vulnerable. Segundo, Rafael buscó al delegado local, a quien conocía desde niño, explicó la situación y pidió protección para Marina. Puedo aumentar las rondas por aquí, prometió el delegado, pero si aparece una orden de arresto federal, tendré que cumplirla. Tercero, Rafael conversó con los vecinos y empleados, contando una versión resumida de la historia. Quería que todos supieran que Marina estaba siendo perseguida por un hombre poderoso y que cualquier extraño haciendo preguntas sobre ella debería ser comunicado inmediatamente. Pero Antonio Ferrer no era hombre de esperar. La semana siguiente, los ataques comenzaron. Primero, fueron sutiles. Rafael descubrió que algunos proveedores habían cancelado contratos sin explicación. El gerente del banco llamó diciendo que había problemas con la cuenta de la hacienda y que sería necesaria una reunión urgente. El veterinario que atendía al ganado dejó de responder a las llamadas. Él está cortando nuestros contactos, explicó Marina, aislándote social y económicamente. Es su táctica estándar. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi hacer eso con otros que lo contrariaron. Antonio no usa solo la fuerza bruta, usa el poder económico como arma. En la segunda semana, el problema se agravó. Rafael se despertó una mañana y descubrió que alguien había cortado los cables de la cerca eléctrica que protegía la plantación de maíz. Durante la noche, una manada de cabras salvajes invadió el área y destruyó completamente la cosecha que estaba a punto de ser recolectada. El perjuicio era calculado y devastador. Sin la venta del maíz, Rafael no tendría dinero para comprar pienso durante la sequía. Sin pienso, tendría que vender el ganado a bajo precio. Era el inicio de un ciclo de empobrecimiento forzado. Él está intentando quebrarte financieramente, dijo el doctor Enrique cuando Rafael buscó al abogado para relatar los nuevos ataques. Es una táctica común. Si no puedes mantener la propiedad, te verás forzado a venderla. Y adivina quién aparecerá con una oferta de compra. Antonio, o alguien representándolo.
por un precio muy por debajo del valor real, ¿y la policía no puede hacer nada? Rafael, tienes que entender, oficialmente no hay crimen siendo cometido. Ganado que desaparece puede haber sido robado por cualquiera. Cerca cortada puede haber sido vandalismo de un menor. Plantación destruida por animales puede ser un accidente. Pero yo sé que es él. Saber y probar son cosas diferentes en el tribunal. La tercera semana trajo el golpe más duro. Rafael volvía de la ciudad cuando encontró una sorpresa devastadora, una orden judicial de embargo de la propiedad, alegando irregularidades ambientales. Según el documento, la Hacienda Santa Elena estaba operando sin licencia ambiental adecuada y causando daños a un área de preservación permanente inexistente. «Esto es ridículo», dijo Rafael al doctor. «Enrique, la Hacienda tiene todas las licencias. Mi abuelo ya criaba ganado aquí cuando mi padre era niño. Es ridículo y falso, pero tardará meses en impugnarse. Y mientras tanto, no puedes vender ganado, no puedes plantar, no puedes realizar ninguna actividad económica». ¿Él consiguió un juez corrupto? No necesariamente corrupto. Quizás solo mal informado por un informe técnico encargado. Antonio tiene dinero para pagar a los mejores abogados ambientales del país. El embargo era la jugada perfecta, legal, aparentemente legítima y absolutamente destructiva. Rafael estaba impedido de trabajar su propia tierra, pero seguía siendo responsable de los costos de mantenimiento, impuestos y salarios. Fue en ese momento de desesperación que llegó la llamada de Marina. «¿Cómo estás?», preguntó ella, y Rafael percibió por la voz que ella sabía de la situación. «Sobreviviendo. ¿Y tú?» «Con náuseas, pero bien. Rafael, necesito volver». «Ni lo pienses. Todavía es muy peligroso. No puedo dejarte enfrentar esto solo. Además, tengo una idea». Marina contó que había pasado los días investigando sobre Antonio en Internet, usando conexiones que había hecho durante los años en que vivió en la ciudad. Descubrió que el coronel tenía otros enemigos, políticos a los que había traicionado, empresarios a los que había engañado, exempleados a los que había explotado. «Él no es invencible, Rafael. Tiene puntos débiles, muchos puntos débiles». «¿Qué tipo de puntos débiles?» «Evasión fiscal, trabajo esclavo en su hacienda, agresión contra empleados. Tiene al menos 3 procesos laborales que fueron silenciados con dinero». «¿Cómo descubriste eso?» «Una ex empleada doméstica suya vive aquí cerca. Conversamos mucho. Ella contó cosas que harían babear a cualquier fiscal federal». Rafael sintió una chispa de esperanza. «¿Qué estás pensando?» «Que si no podemos vencerlo en la ley, lo vencemos en la opinión pública. Y si conseguimos evidencias de sus crímenes, quizás logremos revertir esta persecución. Marina, esto es peligroso. Más peligroso que dejarlo destruir nuestra vida». Ella tenía razón. La estrategia defensiva no estaba funcionando. Era hora de pasar al ataque. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Rafael. «Aguanta unas semanas más y prepárate, porque cuando vuelva nos vengaremos». Pero las semanas siguientes trajeron desafíos aún mayores. Sin poder comercializar el ganado, Rafael se vio forzado a despedir a 2 de los 3 empleados. Solo don Benito permaneció, por lealtad y porque aceptó trabajar sin salario hasta que la situación se resolviera. La presión financiera era insoportable. Las cuentas se acumulaban, el dinero ahorrado se estaba acabando, y todavía había los costos del embarazo de Marina que considerar. Rafael llegó al punto de pensar en vender algunas pertenencias personales para poder mantener los gastos básicos. Fue cuando llegó una propuesta inesperada. «¿Doctor Mendoza?» La voz al teléfono era educada, pero había algo calculado en ella. «Mi nombre es Alberto Méndez. Represento a un grupo de inversores interesados en su propiedad. La hacienda no está en venta. Entiendo que el señor está pasando por algunas dificultades, problemas legales, embargos. Situaciones como esta pueden resolverse rápidamente si se tratan de la manera correcta». Rafael entendió inmediatamente. Era Antonio, usando intermediarios. «¿Qué tipo de propuesta?» «Nuestro grupo está dispuesto a pagar un valor justo por la propiedad, por encima del valor de mercado.
Y podemos ayudar a resolver los problemas legales pendientes. ¿Cuánto? El valor mencionado era realmente superior al del mercado, pero Rafael sabía que era una fracción de lo que la tierra realmente valía para quien entendiera sus potencialidades. Antonio quería la hacienda, pero no necesariamente por Marina. Había algo más. Necesito pensarlo, dijo Rafael. Claro, pero no tarde mucho. Ofertas como esta pueden retirarse rápidamente. Aquella noche, Rafael conversó largamente con Marina por teléfono. Ella confirmó sus sospechas. La ex empleada me contó que él anda comentando sobre una propiedad estratégica en Andalucía. Creo que tiene que ver con un proyecto de minería. ¿Minería? La región donde usted está tiene potencial para la extracción de minerales. Si él consigue su tierra y algunas más alrededor, puede montar un esquema millonario. Por eso la insistencia. Por todo eso, Marina fue solo la excusa. Lo que él quiere realmente es su propiedad. El descubrimiento cambió todo. Ya no estaban luchando contra un hombre obsesionado con la venganza. Estaban enfrentando a un empresario codicioso dispuesto a destruir vidas por lucro. Volveré la semana que viene, decidió Marina. Tenemos que resolver esto antes de que él encuentre otra forma de presionarte. ¿Y si viene la Policía Federal? Nos enfrentamos, juntos. Rafael pasó los días siguientes preparándose para el regreso de Marina y para el enfrentamiento definitivo. Conversó nuevamente con el doctor Enrique, esta vez armado con la información que ella había recopilado. El abogado se animó con las posibilidades. Si conseguimos pruebas sólidas de sus crímenes, no solo podremos revertir la persecución contra ustedes, sino también procesarlo por extorsión y coacción. ¿Qué tipo de pruebas necesitamos? Documentos, grabaciones o testigos, cualquier cosa que compruebe el patrón de comportamiento criminal. Rafael también buscó aliados en la región. Descubrió que no era el único hacendado siendo presionado por inversores misteriosos. Al menos 5 propiedades vecinas habían recibido propuestas similares, siempre acompañadas de problemas súbitos con licencias, fiscalizaciones o cuestiones legales. Tras un esquema organizado, concluyó Rafael en una reunión improvisada en la casa de uno de los vecinos. Está intentando monopolizar toda la región. Pero, ¿qué hacemos?, preguntó Juan Bautista, dueño de una propiedad al norte. Yo no tengo dinero para pelear en la justicia con un hombre como ese. Si nos mantenemos unidos, podemos dividir los costos, y si probamos que es un esquema de extorsión, la justicia tendrá que actuar. Allí se formó una alianza informal entre 7 hacendados de la región. No tenían mucho dinero, pero tenían conocimiento del terreno y determinación para defenderlo. Cuando Marina finalmente regresó, una mañana nublada de noviembre, Rafael apenas la reconoció. Seguía siendo la mujer fuerte y determinada que él había conocido, pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que no existía antes. ¿Cómo está nuestro hijo?, preguntó él, abrazándola con cuidado, creciendo y con prisa de nacer en una familia que no necesite esconderse. Marina traía consigo una carpeta llena de documentos, fotos y grabaciones. Durante las semanas que estuvo fuera, había conseguido contacto con periodistas de investigación, fiscales federales y representantes de ONGs de derechos humanos. Antonio Ferrer es más sucio de lo que imaginábamos, dijo ella, esparciendo los papeles sobre la mesa. Trabajo esclavo, evasión fiscal, agresión contra mujeres, corrupción activa. La lista es larga. ¿Y esto resuelve nuestro problema? Resuelve si logramos probar que está usando los mismos métodos criminales contra nosotros: extorsión, coacción, falsificación de documentos. ¿Cómo probamos? Marina sonrió por primera vez desde que llegó. Haciendo que se delate, creando una situación donde él sea obligado a actuar de forma criminal delante de testigos. El plan que ella había ideado era arriesgado, pero ingenioso. Implicaba aceptar la propuesta de compra de la hacienda, programar una reunión para firmar los documentos, pero grabar todo en secreto. Si Antonio o sus representantes hacían alguna amenaza o revelaban el esquema de coacción, tendrían las pruebas necesarias. ¿Y si sale mal?, preguntó Rafael. Si sale mal, huimos muy lejos y empezamos de nuevo. Pero al menos lo intentamos. ¿Y si sale bien?
Si sale bien, nuestro hijo nace en una tierra que es nuestra por derecho, y Antonio Ferrer finalmente paga por las cosas que hizo. Rafael miró a la mujer que había transformado su vida, ahora cargando a su hijo y dispuesta a librar una última batalla para proteger a su familia. Sintió una mezcla de orgullo, miedo y determinación. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Llamaré al tal Alberto Méndez y le diré que has decidido aceptar la propuesta. Aquella noche, durmieron abrazados por primera vez en semanas, pero ninguno de los dos logró relajarse completamente. Sabían que en las próximas horas descubrirían si lograrían recuperar su vida o si se verían forzados a huir una vez más. Pero una cosa Rafael sabía con certeza: no importaba el resultado, lo enfrentarían juntos. Y eso, por sí solo, ya los hacía más fuertes que cualquier adversario. La trampa fue montada con la precisión de una operación militar. Marina había pasado toda la noche revisando cada detalle, cada posibilidad, cada riesgo. El grabador digital estaba escondido en el cajón de la mesa, probado y funcionando perfectamente. Las cámaras de los teléfonos móviles de los vecinos aliados estaban estratégicamente posicionadas fuera de la casa, listas para registrar cualquier movimiento sospechoso. El doctor Enrique esperaba en un hotel en Jaén, listo para actuar en cuanto recibiera la señal. «Recuerda», le dijo Marina a Rafael por 10ª vez aquella mañana, «mantente tranquilo, déjalos hablar, haz preguntas que los obliguen a explicar cómo consiguieron resolver los problemas legales. Cuantos más detalles den, mejor. Y si desconfían, hombres como Antonio creen que todo el mundo es tan codicioso como ellos. Para ellos es natural que aceptes dinero para resolver un problema, incluso sabiendo que es un esquema ilegal». La reunión estaba programada para el mediodía. A las 11:30, una comitiva de 3 vehículos subió el camino de la hacienda, una demostración de poder totalmente innecesaria, pero que revelaba mucho sobre la personalidad de quien estaba detrás de la operación. Del primer coche bajó Alberto Méndez, el supuesto representante de los inversores. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con la postura de quien está acostumbrado a negociar grandes valores. Del segundo vehículo salieron 2 abogados cargando carpetas de documentos. Del tercero, Rafael sintió la sangre helada cuando vio quién era. Antonio Ferrer bajó de la camioneta blindada como si fuera el dueño del mundo. A sus 60 y tantos años, seguía siendo un hombre imponente, alto y fuerte, pero Rafael notó la ligera claudicación en la pierna izquierda, el recuerdo permanente del disparo que Marina le había dado años atrás. Usaba un traje caro y ostentaba anillos de oro en los dedos, pero sus ojos tenían la frialdad de un depredador que nunca había sido confrontado de verdad. «Así que tú eres el famoso Rafael», dijo Antonio, extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «He oído muchas cosas sobre ti». «Coronel Ferrer», respondió Rafael, controlándose para no rechazar el saludo. «Veo que me conoces. Eso facilita las cosas». Marina permaneció dentro de casa como habían acordado. Oficialmente, ella no podría estar allí sin correr el riesgo de ser arrestada. En la práctica, ella observaba todo desde la ventana de la cocina, con el revólver cargado al alcance de la mano. «Vamos directo al grano», dijo Alberto. «Nuestra propuesta es generosa. 3 millones por la propiedad, pagados al contado, más la resolución inmediata de todos sus problemas legales». «¿Cómo conseguirían resolver los embargos ambientales?», preguntó Rafael, recordando las orientaciones de Marina. Antonio rió. «Mi querido, cuando tienes los contactos correctos, cualquier problema se resuelve. Conozco al juez que firmó el embargo, un hombre razonable que entiende que a veces las leyes ambientales son excesivas para el desarrollo de la región. Entiendo, y los costos de esa resolución ya están incluidos en el precio. No se preocupe por los detalles. Lo importante es que usted saldría de aquí hoy con dinero en el banco y sin dolores de cabeza». Uno de los abogados abrió la carpeta. «Hemos traído todos los documentos listos. Escritura de venta, finiquito de deudas, autorización para transferencia. Si el señor firma hoy, el dinero se deposita esta misma semana».
Rafael fingió vacilación. Es una decisión importante. Esta tierra ha estado en la familia durante 3 generaciones. Comprendo el valor sentimental, dijo Antonio, pero el sentimiento no paga las facturas, y sus facturas se están acumulando, ¿no es así? ¿Cómo sabe usted de mis cuentas? Antonio sonrió con malicia. Mi querido, en un pueblo pequeño no existen secretos. Sé que usted le debe al banco, que tuvo que despedir empleados, que no puede vender ganado por los embargos. Usted está muy bien informado, lo estoy. Así como sé que su mujer está embarazada y necesita asistencia médica que cuesta cara. Fue cuando Rafael percibió que había pisado un área peligrosa. ¿Cómo sabe lo del embarazo? Sé muchas cosas sobre Marina Santos. Por cierto, sería bueno que ella apareciera aquí para que conversáramos. Ella no está aquí. Claro que sí, rió Antonio. ¿Creen que soy idiota? Tengo gente vigilando esta propiedad desde hace semanas. Alberto intentó suavizar la situación. El coronel solo quiere resolver la situación de forma amigable. No hay necesidad de complicar las cosas. ¿Qué situación?, preguntó Rafael, aunque sabía perfectamente la respuesta. La situación de Marina, naturalmente, dijo Antonio, abandonando cualquier pretensión de diplomacia. Ella me debe una satisfacción desde hace mucho tiempo, y ahora me debe también una indemnización por los perjuicios que causó. ¿Qué perjuicios? Lesión corporal permanente, daños morales, difamación. Antonio se golpeó la pierna. ¿Cree que un tiro en la pierna no vale nada? Rafael sintió que el momento había llegado. Según Marina, fue legítima defensa. ¿Legítima defensa? Antonio carcajeó. Esa vagabunda intentó matarme mientras dormía. No fue eso lo que ella me contó. ¿Y usted le cree a una prostituta mentirosa? Le creo a mi mujer. El ambiente en el porche cambió instantáneamente. Antonio dejó de fingir cordialidad y mostró su verdadera cara. Su mujer, ¿eh? Usted se casó con una criminal fugitiva de la justicia. Me casé con una mujer que se defendió de un violador. Cuidado con lo que dice, muchacho. Puedo demandarlo por calumnia. Alberto y los abogados intentaron intervenir nuevamente, pero Rafael percibió que era hora de forzar la situación. Coronel, voy a ser franco con usted. Sé que esta oferta de compra no tiene nada que ver con una inversión legítima. Sé que usted quiere la tierra para minería. Y sé que los embargos ambientales son falsos, creados para forzarme a vender. El silencio se extendió por largos segundos. Antonio encaró a Rafael con odio puro. Tú no sabes nada. Sé más de lo que imagina. Sé que usted tiene negocios sucios en Extremadura. Sé que usa trabajo esclavo en sus propiedades. Sé que soborna a autoridades. Pruebe. Puedo probar. La pregunta es, ¿quiere resolver esto hablando o prefiere que entregue todo lo que sé a la Policía Federal? Fue cuando Antonio perdió completamente la compostura. Hijo de puta, ¿me estás chantajeando? Estoy ofreciendo una solución. Usted deja de perseguirme. Deja de perseguir a mi mujer. Cancela los embargos falsos y desaparece de nuestra vida. A cambio, yo no entrego a las autoridades lo que sé sobre sus crímenes. Antonio se levantó de la silla, furioso. No tienes idea con quién te estás metiendo. Sí la tengo. Me estoy metiendo con un criminal cobarde que abusa de mujeres y cree que puede comprar a cualquiera. Voy a acabar contigo. Voy a acabar con ella. Voy a tomar esta tierra y además voy a meter a los dos en la cárcel. Alberto y los abogados intentaron calmar a Antonio, pero era demasiado tarde. Se había delatado completamente. Coronel, con calma, dijo Alberto. Calma nada. Este mocoso no sabe con quién está jugando. Tengo jueces en el bolsillo. Tengo fiscales comprados. Tengo delegados que hacen lo que yo mando. Señor, esa vagabunda volverá a mi casa aunque tenga que quemar esta propiedad entera, y el hijo que está esperando será criado por mí como yo quiera. Fue la gota que colmó el vaso. Rafael se levantó, ya preparado para lanzarse sobre Antonio, cuando Marina apareció en la puerta. «Ya basta», dijo ella, sosteniendo el revólver con ambas manos. Todos se giraron, sorprendidos. Antonio sonrió con malicia. «Finalmente decidiste aparecer. Te extrañaba, hijita. No soy tu hija, nunca lo fui. Lo serás de nuevo, y ahora también serás la madre de mi nieto.
Marina apuntó el arma directamente a su pecho. Si te acercas 1 metro más, termino lo que empecé hace 8 años. No tienes el valor. ¿Quieres apostar? Alberto y los abogados ya estaban retrocediendo hacia los coches, claramente arrepentidos de haberse involucrado en la situación. Marina, dijo Rafael, ya tenemos lo que necesitábamos. ¿Qué demonios tienen ustedes?, preguntó Antonio. Rafael mostró el grabador digital, todo grabado, confesión de corrupción, amenazas, chantaje, todo lo que necesitamos para destruirte. La expresión de Antonio cambió de furia a desesperación en cuestión de segundos. «Ustedes no pueden hacer esto. Ya lo hicimos», dijo Marina, «y hay más. Mientras usted estaba aquí delatándose, la Policía Federal estaba recibiendo una denuncia anónima sobre trabajo esclavo en su hacienda en Extremadura. Imposible. Y la Fiscalía Federal está recibiendo en este momento todas las evidencias que recolectamos sobre sus esquemas de corrupción». Antonio intentó avanzar hacia Rafael para tomar el grabador, pero Marina disparó un tiro de advertencia al aire. «La próxima no es al aire». «Ustedes están cometiendo un error terrible», dijo Antonio, pero ya no había convicción en su voz. «El error fue suyo», dijo Rafael. «Pasó 8 años persiguiendo a una mujer que solo quería vivir en paz. Ahora va a pagar por todo lo que hizo». Las sirenas comenzaron a sonar a la distancia. Rafael sonrió. «Por cierto, el doctor Enrique estaba escuchando todo por teléfono. Él llamó a la policía cuando usted empezó a hacer amenazas. 3 patrullas de la Policía Civil subieron el camino de la hacienda, seguidas por un coche de la Fiscalía. El doctor Enrique bajó de uno de los vehículos cargando una carpeta llena de documentos. «Coronel Antonio Ferrer», dijo el delegado, «queda usted arrestado por extorsión, coacción y asociación ilícita». Mientras Antonio era esposado y llevado, Alberto y los abogados intentaban distanciarse de la situación, alegando que eran solo representantes legales y no sabían de los crímenes. «Ustedes también están involucrados», dijo el fiscal. «Participación en esquema de extorsión. Vamos a investigar cada documento que trajeron aquí». Con Antonio finalmente neutralizado, Rafael y Marina se abrazaron largamente en el porche de la casa donde habían construido sus sueños. «¿Se acabó?», preguntó Marina. «Se acabó», confirmó Rafael. En los meses siguientes, la vida en la hacienda Santa Elena floreció como nunca antes. Los embargos falsos fueron cancelados. El ganado volvió a ser comercializado. La plantación fue retomada. Los vecinos que habían enfrentado presiones similares se unieron en una cooperativa que fortaleció toda la región económicamente. Antonio fue condenado a 15 años de prisión por múltiples crímenes. Sus propiedades fueron confiscadas para el pago de indemnizaciones laborales. El esquema de minería ilegal fue desmantelado, beneficiando a decenas de familias de pequeños propietarios. Marina dio a luz una mañana de marzo, exactamente 1 año después de haber llegado por primera vez a la hacienda. Juan Rafael nació fuerte y saludable, con los ojos castaños de la madre y la sonrisa determinada del padre. «¿Cómo sabías que iba a salir bien?», preguntó Rafael, sosteniendo a su hijo recién nacido mientras Marina descansaba. «No lo sabía», respondió ella, «pero sabía que valía la pena intentarlo, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar». «¿Y qué era?», Marina sonrió tocando el rostro de su marido. «Una familia, un hogar, un hombre que no tenía miedo de enfrentar el mundo por mí». 2 años después, cuando la casona colonial fue restaurada y transformada en una posada rural que recibía a turistas interesados en la vida en el campo, Rafael y Marina celebraron el 2º aniversario de boda en una fiesta que reunió a toda la comunidad local. «Ustedes son la prueba de que el amor vence cualquier obstáculo», dijo el padre Juan durante la renovación de los votos matrimoniales. Pero Rafael sabía que no había sido solo amor, había sido coraje, determinación, verdadera colaboración y la negativa absoluta a permitir que el miedo gobernara sus vidas. Marina, ahora embarazada de su 2º hijo, observaba a Juan Rafael jugando con los otros niños en el patio de la casa y sentía una gratitud profunda
por haber tenido el valor de responder a aquel anuncio simple de un hacendado solitario buscando compañía. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rafael, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Estoy pensando que otras mujeres vieron pobreza y peligro cuando leyeron tu anuncio. Yo vi una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De encontrar a un hombre que no mintiera sobre quién era, que no prometiera lo que no podía cumplir, que ofreciera una verdadera colaboración, no una falsa protección. Rafael la besó despacio, allí en medio de la fiesta, rodeados de amigos y familiares, con el sol poniéndose detrás de las montañas del interior andaluz. ¿Y la encontraste? Marina sonrió, tocando su vientre donde crecía otra vida. La encontré y construí con él algo que jamás imaginé ser posible. Una familia de verdad, en una tierra que es nuestra, rodeada de personas que nos respetan y nos protegen. Aquella noche, después de que los invitados se marcharon y Juan Rafael dormía tranquilamente en su cuna, Rafael y Marina se sentaron en el porche mirando las estrellas que brillaban en el cielo limpio del campo. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él. Solo uno, respondió Marina. ¿Cuál? No haber disparado a matar cuando tuve la oportunidad. Rafael rió acercándola más. Mi guerrera. Tu amor, corrigió ella. Y allí, en el silencio de la noche campestre, rodeados por la tierra que habían defendido juntos, por la familia que habían creado y por el futuro que habían conquistado con sus propias manos, Rafael y Marina entendieron que algunas historias de amor no comienzan con encuentros casuales o pasiones súbitas. Algunas comienzan con dos personas heridas que deciden curar sus heridas juntas. Algunas comienzan con un anuncio honesto y una respuesta valiente. Algunas comienzan en medio de la nada y se transforman en todo. La hacienda Santa Elena ya no era solo tierra heredada. Era un hogar construido, era una familia plantada, era amor que había vencido el miedo, la soledad y todos los fantasmas del pasado. Era el lugar donde dos refugiados encontraron no solo refugio, sino la oportunidad de ser felices, para siempre.